Hola, hola, buen día. Hoy día tenemos el gusto de contar con dos invitados. Es un nuevo formato para Conexus. Tenemos el honor de tener a Víctor Millán y a Jesús Sánchez, ¿sí? Con nosotros. Jesús Sánchez es el gerente general de APEMA, la Asociación Molinera, la Asociación Peruana Molinera. Y tenemos a Víctor Millán. Víctor Millán es el gerente de planta, el gerente de operaciones de un importante molino en la ciudad de Chiclayo. Ambos una experticia y conocimiento bastante claro en el rubro molinero. Les agradezco a ambos por la participación. Hoy día, curiosamente, tenemos la particularidad de que Víctor nos está acompañando por segunda vez y con ello comenzamos. Víctor, te agradezco la participación y que estés nuevamente por aquí. Muchísimas gracias, Idelso. En verdad es un gusto estar aquí por una segunda oportunidad y encantado de contribuir. Me agrada mucho este espacio, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Genial. Jesús. Hola, Iderso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradecer también la invitación. Desde mi compromiso como gerente de la PEMA es tener estos espacios junto, ¿no?, con Víctor, y poder también conversar acerca del sector, ¿no? Genial. La conversación inicial con Víctor tuvo muchos espacios. El tema es interminable, pero creo que la continuación de la conversación es propia, ¿no? Uno de los temas que tocamos con Víctor fue el tema de la formalización o la brecha de formalización que existe en el rubro, ¿no? Entonces, la primera pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es tu lectura sobre la formalización en el rubro molinero en los varios niveles, ¿no? Desde la producción hasta la industrial. Bien, sí, mira, te comento algo cortito de la PEMA. La PEMA es la Asociación Peruana de Molineros de Arroz, como lo mencionabas al inicio, y nosotros actualmente tenemos 60 industrias asociadas a nivel nacional. Correcto. Tenemos un buen grupo en Lambayeque, también en la región San Martín, en Piura, en Tumbes y en Arequipa. Entonces, como somos un gremio que tiene esa cobertura nacional, a la vez conocemos, ¿no?, un poco a profundidad la realidad de cada zona, ¿no? Porque a pesar que es netamente APEMA el sector industrial, ¿no?, cada región tiene su particularidad, ¿no? Y en ese sentido, como bien lo dices tú, hay todo una problemática, todo un sistema por mejorar y por formalizar, y esto parte desde el primer eslabón de la cadena, ¿no?, la parte de producción, el agricultor. Como APEMA, en realidad nosotros estamos bastante enfocados en fomentar la competitividad de nuestros industriales, ¿no?, de nuestras empresas asociadas. Producto de ello es que nosotros articulamos y gestionamos talleres, capacitaciones, ya sea virtuales, presenciales, y trabajamos también de la mano con un gremio que es muy conocido también, que es APEAR, ¿no? La asociación, ellos sí son productores de arroz, y lo que nosotros venimos trabajando incluso de manera articulada es con el Ministerio de Agricultura, ¿no?, que es el ministerio competente. Y cuéntanos, ¿cuáles son las iniciativas? ¿Cuál es el punto? ¿Los avances en formalización? Sí, lo que nosotros buscamos es generar estas competencias en nuestros asociados para que ellos puedan optar, por ejemplo, para mejorar las condiciones en las que brindan, ¿no?, el servicio, en este caso, capacitar, ¿no?, en normativa HACCP, ¿no?, en BPM, en PGH, para que de esa manera... Y hay una pregunta que quizá le traslado a Víctor. ¿Hay algún molino en el Perú que tenga la 22.000? No lo hay. No hay este sistema de gestión. Yo creo que se va a dar progresivamente. Lamentablemente estamos a un nivel, podría decir, bastante bajo, bastante incipiente. Tal es así pues porque el nivel de implementación de sistemas de calidad, llámese buenas prácticas de factura, HACCP, que es lo básico, podría estar entre 2 a 3% de implementación. Entonces estamos hablando de que al censo del 2019 hablábamos de 569 industrias. De esas solamente máximo 10 o tenían buenas prácticas de factura o tenían HACCP.
¿no? ¿Cuándo ha sido el avance del 2019? ¿Cuánto ha sido el avance del 2019 al 2024-25? Realmente muy poco, ¿no? Ya pasar al 22.000 ya son palabras mayores. Sí, sí, claro, porque básicamente lo ponía en una suerte de referencia, ¿no? El 22.000 es el ideal, el Hazard es el paso anterior, ¿cierto? Las buenas prácticas, registros sanitarios, vamos viendo una formalización inicial y se entiende que lo más, por decir, en el nivel más bajo, sería la no formalización, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, en esta brecha, ¿no? De llegar a estos niveles, que seguramente generarían una competitividad mayor para el Perú, es cuáles son los avances, las iniciativas propias, ¿no? Porque la lectura que tengo en general en todas las industrias, en todo el mercado, es hay un estado exigente de formalización, pero hay un estado que a veces se siente un poco lejano, ¿no? Esa creo que es la palabra, lejano. Entonces, he visto por allí que se ha promulgado alguna ley que busca la formalización de los agricultores en general, ¿no? ¿Qué lectura tienen de eso desde la asociación, Jesús? Bien, creo que eso es lo que trata de fomentar el Estado, como bien lo dices tú, desde incluso años anteriores. Para eso existen los programas incluso de apoyo, ¿no?, al agricultor, como el Agrobanco, por ejemplo, para fomentar los créditos, Agroideas para fomentar proyectos de reconversión productiva, y como estos otros gremios, otros programas, perdón, también. Lo que creo yo es que la asistencia técnica es un factor bastante importante para el productor, porque justo para lograr su formalización, creo yo, desde la parte primaria, se debería de apuntar a un acompañamiento un poco más integral, ¿no? Porque eso tiene que ver con fomentar una cultura, ¿no? En gestión se habla mucho de indicadores, ¿no? ¿Cuándo se podría, Víctor, considerar que una empresa molinera está formalizada? Bueno, Buena pregunta. Sí. Lo que pasa es que estabas tocando un tema bien complicado, que es el tema de la informalidad, ¿no? Y cuando hablamos de informalidad, pues es un mal en que se establecen todos los eslabones de la cadena, ¿no? Y empezamos con el primer eslabón, ¿no? Con el primer eslabón. Ese primer eslabón, pues, nos dice que hay 125.000 productores, donde el tamaño de la propiedad es 3.5 hectáreas por propietario. En promedio. Así es, en promedio, ¿no? En promedio, o sea, ya te imaginas lo fragmentado que está, el nivel de competitividad que podría alcanzar un productor, ¿no? Versus un productor, por decir, de Uruguay, que tiene 450 hectáreas. Alcanzar economía de escala, ser competitivo es bien complejo. Creo que el siguiente podcast va a ser con el de Apear allí. Sí, hay bastante cosa por hacer, ¿no? Y tocabas algo muy importante, que es la ley 34434, que es la nueva ley agraria, ¿no? Que dice que esa nueva ley agraria que está próxima a su reglamentación es una oportunidad para que estos pequeños productores puedan entrar al ruedo de la formalización y puedan vender o trasladar su materia prima directamente a la industria, que por ahí sería un primer indicador, ¿no? Que ya no tendrían que estarle dando forma a este tema de las liquidaciones de compra, puenteándonos, estableciendo intermediarios entre el agricultor y el industrial, ¿no? Pudiendo llegar directamente al agricultor. Sí, en efecto, la fragmentación genera una disminución de competitividad, ¿no? Viene aquí la otra pregunta que se enlaza directamente, ¿no? Se acusa, y no sé si con razón o no, y por eso es quizá este espacio, es que las iniciativas del Estado son desarticuladas, ¿no? Que piensa una cuestión por aquí y otra cuestión por aquí, porque parece ser que la administración tributaria y agricultura están separadas, ¿no? O sea, y una de las otras cosas que conversábamos con Víctor era, oye, se está pidiendo o se está en propulso esta idea del arroz fortificado, ¿no? Del arroz arborizado y otras iniciativas más, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿cómo se ve la introducción de este arroz fortificado, del arroz arbóreo, por ejemplo, que está muy en boga, que varios molinos de la región están conversando?
¿De verdad el sector molinero, como está en este momento, está preparado para fortificar arroz? Sí, muy buena pregunta. Creo que es un reto en realidad para el sector poder masificar la fortificación del arroz. Claro, nosotros compartimos la idea de poder fomentar de alguna manera o cerrar brechas, ¿no? Cooperar junto al Estado en cerrar brechas. Si hablamos de la desnutrición, de la anemia, en fin, de todas esas luchas que tiene el Estado. Sin embargo, como industria creo que hay un reto bastante grande y que volvemos al principal punto, ¿no? De primero poder formalizar completamente el sector, de poder preparar también al consumidor, ¿no? En ese sentido, y recién ahí podríamos hablar de una fortificación sin problemas. Sí, ¿no? Ajá. Exactamente, ¿no? Sin duda alguna, las brechas que hay de desnutrición, anemia, ¿no? Por decir, al cierre del 2024, la cifra es 43.7% de anemia, ¿no? En menores de 6 a 35 meses. Esa es la cifra a nivel país, ¿no? Es una cifra totalmente alarmante. No, tercer mundista, ¿no? Entonces, el arroz como tal es un producto de consumo masivo. Tenemos 65 kilogramos per cápita. Entonces se constituye como una excelente oportunidad para nutrir a la población, o sea, fortificar ese arroz y nutrirlo. Tenemos ya una ley, que es la 31348, pero que sin embargo no tiene el propósito de universalización todavía, ¿no? Claro. Y qué bueno que no lo tenga. ¿Por qué lo digo? Qué bueno que no lo tenga. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos retos estructurales que tendrían que corregirse para llegar a tener una universalización que sea exitosa. No, porque la ley se puede dar, pero si al final no se puede implementar, estaríamos... Eso, o sea, se quiere montar un tablero sin patas, ¿no? Exacto, ¿no? Y cuando hablamos de retos estructurales, hablamos de una industria bastante fragmentada, lo conversamos en su momento. Hablamos de una industria que sus sistemas de gestión de calidad son muy básicos, ¿no? O sea, algunos no tienen ni buenas prácticas de manufactura. Hablábamos entre el 2 al 3% están con buenas prácticas de manufactura y HACCP, fichas de homologación. Mientras que el arroz se comercializa en formato granel, ¿no? Las fichas de homologación están para arroz embolsado, ¿no? Y arroz embolsado, ¿quién consume? No están por ahí los altos déficits nutricionales. No están por ahí los altos déficits nutricionales, ¿no? Y algo adicional es la vigilancia, la carencia de vigilancia. O sea, tienes un Estado que pone la ley y la vigilancia para garantizar esto. ¿Cómo vigilas a las 569 industrias que tengan un laboratorio de calidad, que tengan esa estructura orgánica para hacer que las dosificaciones sean efectivas, ¿no? Y que además tenga estos organismos como DIGESA que salgan a hacer inspecciones a las industrias que se cumplan, ¿no? Aquí viene un tema de siempre, ¿no? Y es un debate de Milton, ¿no? Formalización, regulación estatal. Vamos, ¿cómo el Estado puede competir con el mercado? O sea, vamos, la realidad del Perú es que los sectores de estratos bajos van a preferir precio antes que calidad. Entonces, yo soy el molinero, ¿cierto? Y me obligan, entre comillas, a efectos de ser competitivo, a generar un arroz que tiene mayores costos. Evidentemente la fortificación supone mayor costo, ¿no? No hay que ser científico. ¿Y cómo es que esa carga es trasladada al consumidor? O en este caso, no, ni siquiera al consumidor, sino al molinero, al productor molinero. ¿Cómo crees que se puede resolver esto? Justo esa fue una de las observaciones. Bueno, te comento que hay un proyecto de ley, ¿no?, para universalizar el arroz fortificado. Y una de las observaciones cuando el Ejecutivo notifica al Congreso es eso, ¿no? O sea, no puede haber una obligatoriedad. De las pocas leyes que observó seguramente. Sí. De las pocas. Porque estamos en un libre mercado y no puedes, exacto, no puedes obligar en primer lugar al consumidor a exigirle que, valga la redundancia, consuma tal o cual producto, ¿no? Entonces, por ese lado, es como obligar, ¿no? No fumes o no tomes bebidas alcohólicas en exceso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, volviendo al punto, ¿no? Entonces, por ese lado iba la observación
que hacía el Ejecutivo y con justa razón. Y por otro lado está el tema en cómo garantizamos que esa ley, como bien lo decía Víctor, no quede al aire, sino que pueda ser viable, ¿no? Reglamentación, un órgano controlador, supone regulación en concreto. Sí, exacto. En China, que es un modelo industrial bastante interesante, no sé si el mejor, pero sí indudablemente interesante, lo que hace el Estado es tener una cuota directa sobre los mercados o sobre los nichos competitivos, ¿no? Entonces hace subsidios enormes a las industrias, y una vez que subsidia a la industria tiene nivel para competir, y una vez que compite pues va en igualdad. Hay realmente, ustedes que están más involucrados en el sector, esta iniciativa del Estado, oye, te exijo esto pero te doy esto. Hay iniciativas reales, en algunos casos no, y bueno, y es bueno decirlo, ¿no? He tomado noticia en estas semanas que he hecho algunas visitas por algunos molinos, que ya están yendo algunos organismos a hacer unos informes con algunos hallazgos para ya dejar listo el camino para el hazard, ¿no? Que suele parecer una suerte de asesoría. Por otro lado, el gobierno regional tiene algunos incentivos para subsidiar el hazard, le llaman fondos no retornables, ¿no? Que finalmente que finalmente es un subsidio. Esto de verdad tiene una discusión importante. ¿Cómo está articulando el Estado para no ser iniciativas individuales, ¿no? O sea, vamos, parcho una calle, pero no tengo toda la vía clara, ¿no? ¿Cómo han visto esto, Víctor? Yo creo que ahí el nivel de intervención del Estado es bajo, escaso, por no decirlo nulo. Por no decirlo nulo. Entonces, se exige, pero no hay esa contraprestación que debe existir para vigilar, asistir, supervisar, en este caso a la industria, ¿no? Y no estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de llegar a un subsidio, ¿no? Con que haya o que exista vigilancia, creo que grandemente se van a solucionar los temas de informalidad, ¿no? Esa vigilancia, por un lado el tema de SUNAT, pero por otro lado la vigilancia sanitaria. Hablábamos anteriormente que la emisión de los registros sanitarios no estaban condicionados, a que demuestres que tienes una planta industrial, o que esa planta industrial trabaja en condiciones inocuas. Simplemente presentas tu proyecto de etiqueta, ¿no? Tus análisis microbiológicos a medio de cualquier arroz, ¿no? Presentas una dirección, una persona natural o... Y vamos a verificar si es que la cadena es controlada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y te sale con registro sanitario. O sea, tú como consumidor dices, no, sí tiene registro sanitario, pero nunca fue supervisada esa empresa. Y ahora, y la otra, ¿no? Que el registro es para el envasado, no para toda la cadena anterior. Esa es otra historia, ¿no? Esa termina siendo otra historia, ¿no? Entonces, sí, a lo que decías, en las últimas semanas sí se ha dado acercamiento del Estado. Y esperemos, puede que haya detrás de ello un plan. ¿Cómo pasar? Y esa es una cuestión que siempre me ha llamado, y es parte de la iniciativa de Conexus. Esta iniciativa de Nexus es cómo pasar de la crítica, que es muy fácil, la verdad, ¿cierto? Vamos, dicen que el Perú está sobreanalizado, ¿no? O sea, que ya todos conocen la realidad, que uno conoce más que otro. Todos opinan. Sí, o sea, todos son especialistas. ¿Y cómo pasar de la crítica a la acción? O sea, ¿qué es lo que debería iniciar? ¿Cómo comenzar con iniciativas concretas? Claro. Bueno, desde PEMA creo yo que se están realizando mesas de trabajo, ¿no? Entre, obviamente, la parte gremial que representa al sector y las instituciones del Estado, ¿no? Justo para, yendo a una palabrita que hace un momento dijo Víctor, para generar esos planes que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y no dejar solamente ideas al aire. ¿Y APEMA cómo está participando? Acabo de mencionarlo, justo gestando esas mesas de trabajo. Genial. Sí. ¿Cuáles son los primeros compromisos a que han llegado? Bueno, nosotros estamos, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos realizando acercamientos, ¿no? En conjunto, en articulación con la Sociedad Nacional de Industrias. Genial. Sí, para poder de alguna manera
todos estos problemas identificados, poderlos aterrizar en un plan y a la vez también poderles dar viabilidad, ¿no?, al Estado. Hablamos no solamente de formalización, hablamos, como tú bien decías, de un Estado mucho más presente en la industria, ¿no? Incluso con cosas que ya están estipuladas, que lo hagan bien, ¿no? Que se pueda hacer bien. O sea, vigilancia, el tema de los fondos que tú decías, que muchas veces no son aprovechados, ¿no? Es dinero que es devuelto muchas veces por los gobiernos regionales, ¿no? No aprovechar, y que tranquilamente podríamos invertirlos, ¿no?, en el sector. Entonces, a través de eso, ¿no?, a través de eso estamos nosotros gestando recién esos cambios. Mira, y en esas mesas de trabajo, uno de los primeros puntos que se está gestionando, impulsando, es el tema del diagnóstico de la cadena. El diagnóstico de la cadena, ¿no? Y enfocado exactamente en el sector industrial para saber cuál es la realidad, ¿no? Habían 596 industrias, 569, 496 operativas. ¿Cuántas hay?, ¿no? De esas industrias actualmente, ¿cuántas tienen buenas prácticas de manufactura? ¿Cuántas tienen HACCP? ¿Cuántos tienen DAC, Declaración Ambiental de Actividades en Curso? No, pero el censo fue en 2019. Entonces, y que se entiende que ese es requisito de la licencia municipal. Sí. ¿Qué modelos de negocio tienen cada uno? En la medida que se conozca ese análisis detallado, se van a poder implementar planes a la medida. ¿Y quién está encabezando esa investigación? Planes a la medida, ¿no? Eso es lo que se está impulsando ahora. En conjunto con el MEF, hay diversos organismos que se están ahí involucrando. Es una mesa multisectorial. No, es un tema muy interesante. Pero, o sea que me equivoqué, no está muy bien evaluado el tema. En esa parte. En eso estamos. En esa parte. O sea, la realidad como tal, no. La realidad nosotros la conocemos desde lo que hacemos a diario, pero global como industria a nivel país no se conoce. Y acá viene el tema esta nueva, ¿no? La ley 32.434. Esta ley que busca la formalización y que de una y otra forma promueve el modelo asociativo. Entiendo que detrás de esta ley hay un diagnóstico, aún si bien no completo, pero sí regular, en el sentido de que no sea, de que el modelo asociativo es necesario, porque sin escala no hay competitividad, ¿no? Sí. O sea, vamos. Esa es la lectura simple, ¿cierto? Entonces, sí. Y hay un retorno de impuestos, o sea, el impuesto a la renta, que es el más horroroso de los impuestos, ¿no? Hay que decirlo en frío. ¿Sí? Bueno, lo bueno es que no asesoro a nada, así que no tengo ningún tema, ¿no? Así que, pero sí, o sea, bien esto, ¿no? La teoría dice que el impuesto es retributivo, no es contributivo porque yo contribuyo para el bien de todos, ¿no? Pero de alguna forma indirectamente debería llegar, ¿no? Y resulta ser que el responsable final de toda la tributación de la cadena ha terminado siendo los molinos, ¿no? Y alguna parte que no formaliza ha generado que siga habiendo dineros que aún no se bancarizan, por ejemplo. Se hizo un cálculo y es excelente esta época porque es la época de campaña. Sí, y aquí sale todo, ¿no? No, campaña electoral, o sea, vamos. Ya terminaron las primarias. Sí. Y justo uno de los candidatos decía, oye, reduciendo el nivel de formalidad, o sea, las exigencias, los requisitos para la formalidad, la brecha de tributación subiría un 30%, ¿no? Porque viene la pregunta allí, ¿por qué sigue, a pesar de esta ley, con los miedos de los productores para una formalización? O sea, ¿qué fantasma hay? ¿Qué falsa información? ¿Es un tema de nivel educativo? ¿Cuál es la primera lectura que hay? Yo creo que ahorita es conocimiento. No tenemos una ley, ojo, que falta la reglamentación. Claro. Falta la reglamentación, ¿no? Hablamos de una ley que va a beneficiar a más del 70% de los agricultores, ¿eh? Uh-huh. Y estamos hablando en la línea de arroz. O sea, en los demás cultivos sucede lo mismo, ¿no? En los demás cultivos sucede lo mismo. O sea, agricultores que pueden sembrar hasta 2 campañas al año, ya sea en la selva, por decir 2 campañas al año, o en la costa que se puede hacer una campaña al año, eso se aplica para esta ley, tal como está dada, ¿no? Tal como está dada, aplica para esta ley.
Yo creo que en concreto falta información, falta inducción. Ahí hay un trabajo que van a tener que hacer también los industriales, claro, para apoyar a que estos agricultores, quizás asesorarlos, para, por decir, un primer reto que tienen que vencer es ir al padrón, registrarse. Pero ahí el primer beneficiado son los mineros, ¿no? Reforzar un poco. De ida y vuelta. Claro, de ida y vuelta. Es mutuo en realidad. Reforzando lo que decía Víctor, mira, si analizamos la agricultura familiar en el Perú, o la agricultura, el 80% es agricultura familiar, ¿no? Es agricultura, o sea, pequeños productores, hablamos de agricultura familiar, y un 20% la gran agricultura o agroindustria. Entonces, los productores, el problema en realidad va por un tema comunicativo o de educación, ¿no? O sea, porque se supone que al tener asociatividad tienen acceso. Jesús, hoy día nos está escuchando un agricultor, ¿sí? Y le tienes que hacer un ABC, un DUNINIS, un tema básico. ¿Cómo se formaliza? ¿Cuál es el beneficio? Como reitero, un instrumento es totalmente lo que decía Víctor, el tema del padrón. El tema del padrón al agricultor, ¿no? Posterior a ello, la asistencia técnica, lo que ellos necesitan es conocer el tema de qué producto es rentable en el mercado, ¿no? O sea, para no sembrar por sembrar, porque hay un desorden en ello también. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Y eso está pasando, eso nos está pasando la factura ahora. Venimos de sobreproducciones mundiales, regionales. Países como Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador tienen sobreproducción y nosotros también. ¿Y cómo se le explica en breve a un agricultor y en sencillo, oye, no produzcas más porque finalmente si produces más no vas a ganar? Tiene que haber acercamiento de información real, ¿no? Que al final este tema es un tema de oferta y demanda. Claro, ¿no? Y se supone que el Estado, disculpa Víctor que te corte, se supone que el Estado, a través del Midagri y las agencias agrarias, realizan un censo, las encuestas de intención de siembra, pero que sin embargo no son sinceras, ¿no? No son sinceras. Entonces ahí vemos el esfuerzo también un poco que hace el Estado. O podrían ser sinceras, pero no hay un tema de regulación, no hay alguien que está mirando qué obtenemos, qué es lo que está pasando afuera y qué es lo que le podría pasar al agricultor si es que siembra esas cantidades. Debo entender que el sector molinero, el arrocero en general, debe tener una cuota importante en la agricultura del Perú, ¿no? Entonces, nuevamente, yo intento entender, además de otros factores que son lamentables en el Estado, qué es lo que ha pasado, o mejor, qué deberíamos hacer para comenzar esta idea de comunicación, esta idea de acercarse al agricultor, de ordenar la cadena, ¿no? Porque, si se ordena la cadena, va a haber en gravedad menos molineros informales y eso va a promover formalización en el molinero, ¿no? ¿Cuáles creen, haciendo ya una suerte de conclusión de esta conversación, que básicamente gira entre el papel de APEMA, los molinos y la formalización, cuáles crees, Víctor, debieran ser los primeros pasos para iniciar esto? Para iniciarlo en serio, ¿no? O siquiera como un borrador, además de evaluar, que entiendo estar en este proceso, ¿no? Sí, yo creo que ahí en ese sentido APEMA está avanzando bastante, ¿no? Está avanzando bastante, tiene claro su rol articulador, ¿no? Donde tiene que juntarse con el Estado, que ya lo viene haciendo, ¿no? Y mirando atrás a la cadena, ¿no? Mirando atrás a los productores, en este caso, ¿no? Mirando ese primer eslabón y viendo qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que ahí tienen una agenda que marcada, que están empezando con estas masas de diálogo, levantar la información real, de lo que hay, y sobre eso tienen ya esbozado un plan, eso sí, yo más o menos nos hemos podido reunir y ver por ahí algunas situaciones. Adelántanos, ¿qué tiene ese plan? La curiosidad apremia. Nada del otro mundo en realidad, o sea, como bien lo has dicho y lo acabamos de mencionar hace un momento, todo parte a raíz de un diagnóstico. Sin ese diagnóstico nos arroja cifras totalmente distintas a las que nosotros tenemos, entonces nos va de alguna manera a marcar la hoja de ruta que debería de seguir. Y a partir de ese diagnóstico alinear a los problemas que nosotros de alguna manera conocemos en el día a día, ¿no? Lo que se habla siempre, de la informalidad, el tema de HACCP,
el tema, por ejemplo, del IVAP, ¿no? Y entre otras cositas más. Y sin ir tan lejos, ¿no? El tema de la planificación de la siembra. ¿Por qué estamos sembrando tantas hectáreas ahora, volviendo a sembrar sabiendo que hay sobreproducción y que los precios están bajos? ¿No? ¿Por qué está pasando? Entonces hay un tema de planificación. Se tienen que sentar todos y conversar acerca de eso. Y hacer una repartición de cuota también, exacto, que es otra discusión enorme. O sea, debería también haber mayor investigación acerca de las semillas, el tema varietal, ¿no? Donde el Estado tome el creo que una forma era tu pregunta anterior, y creo que una forma de convencer al productor, ¿no? de la reconversión productiva es mostrarle casos de éxitos, ¿no? Y de alguna manera de hacer un análisis de mercado de qué otros productos alternativos y rentables pueden ser para ellos, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ha sido iniciativas. El BCT sé que tiene alguna iniciativa por allí y siempre los casos de éxito lo relievan, ¿no? Eso parece importante, ¿no? Bueno, la conversación es extensísima. Qué bueno que se sienta que faltó tiempo. Es buena esa sensación, es muy buena. Este podcast tiene algunas secciones. La penúltima es ¿qué le preguntaría a un abogado? Entonces, es desde su posición, ¿qué le preguntarían, no? O sea, ojalá que no le pregunten mucho porque supondría algún problema, quizá, ¿no? No, Víctor. Como problema de la industria, ¿no es cierto? Como problema de la industria hablábamos pues, de que la industria como sistemas de calidad, esta garantía de inocuidad que debe representar la industria, estamos viendo que el nivel de implementación es baja, ¿cierto? En el caso de tener una fortificación de arroz, que sea con propósito universal, obligatoria, ¿debe ser estos sistemas de calidad una condición habilitante? O sea, jurídicamente es viable decir, hoy, ¿quieres producir y vender arroz fortificado? ¿Deberías tener buenas prácticas de manufactura HACCP? Ahí viene el nivel o el mercado de donde se introduce, ¿no? Porque, vamos, si es que es privado, tendríamos que saber que la idoneidad es el baremo, ¿no? Y la idoneidad supone que es un arroz que ha cumplido una cadena de inocuidad. ¿Y cuál es la mejor? El HACCP, ¿no? Entonces, podríamos decir en abstracto, bueno, ojalá que no se entienda mal, que un arroz que no tiene una cadena HACCP y registros de sanidad quizá no cumple la idoneidad. Ese es uno. Ahora, en el sector público, vamos, cuando son contrataciones estatales, Calibar, temas públicos o de subsidios asistenciales, parecería lógico que si es que el Estado lo exige, va a ir en contrataciones públicas de esa forma, lo que de hecho ya va sucediendo. Entonces, una cuota importante del mercado es para el sector público. Entonces, la pregunta es, ¿esa especificación técnica es tan importante o no? Parecería generar una exclusión a quien no lo merece. ¿De verdad tiene tanta incidencia sobre el tema nutricional? ¿Podría ser objeto de observación en una base? Creo que sí. Correcto. Jesús. Perfecto. Vamos a ver. Creo yo que algo relacionado justo a una situación problemática que estamos viendo es cómo ves tú el tema de franja de precios como un instrumento para la importación del arroz. Bueno, esa pregunta está más difícil que todo el podcast conjunto, pero fíjate, ¿no? O sea, el Estado en general es una economía social de mercado. Esta idea social de mercado supone una regulación, pero la palabra social significa que el Estado, a través de los ministerios o del Congreso, determina qué es social, es decir, hace el equilibrio de intereses. Se está discutiendo, por ejemplo, ahora la compra de dólares para que no baje más el dólar, que es un tema discutible, sí, y vamos a ver a quién beneficia o no. Entonces, la pregunta es, ¿hacemos Perú primero, esa franja favorece a ello? Sobre eso, no es un tema legal, es un tema político. Pero si es que la respuesta busca ser política, yo creo que esa franja en cualquier escenario debe favorecer a que el mercado del arroz, que de por sí ya esté debilitado, sea reforzado. Es más, hay un Estado que aparenta, no sé si sea cierto o no, que es indiferente,
que no tiene una política para mejorar el mercado y además de ello genera una franja que no es favorable para el mercado local, yo creo que es eso. Finalmente, es un espacio para que ustedes puedan expresar lo que tengan a bien. Víctor, lo que consideres a bien. ¿Qué te pareció? No sé. ¿Qué te parece? Bueno, genial. Mira, un tema importante que hemos venido revisando, que es el tema de la fortificación, ¿no? Yo creo que la fortificación del arroz en el país se constituye como una oportunidad para nutrir a la población, ¿no? Y bajar esos indicadores enormes que hay respecto de desnutrición y anemia, ¿no? En ese sentido, pues debe haber un trabajo en conjunto del Estado, ¿no? Con regulación y vigilancia, ¿no? En la industria, formalizándose y siendo eficiente, ¿no? Y también teniendo un consumidor informado, ¿no? Yo creo que con esos 3 ejes podríamos llevar un proyecto de fortificación que sea exitoso y podamos bajar esos indicadores altos que tenemos de anemia en el país. Genial. Jesús. Bien, nada, desde APEMA venimos trabajando en un plan completamente articulado. Creo yo que... Te invito para que lo presentes aquí. En la en un próximo. Es la apertura del 2026. Sí, este año ha sido bastante clave para APEMA. Hemos crecido un poco el grupo de asociados. Más allá de eso, en realidad, lo del Expo Arroz también fue una actividad que dejó a APEMA de alguna manera con otra visión, ¿no? En sus pares, en otros gremios. Entonces nos ha dado también la apertura de poder formar mesas ejecutivas de trabajo, ¿no? Con el MEF, con la Sociedad Nacional de Industrias. Y nada, reitero que hay ese compromiso de APEMA de poder fomentar siempre la competitividad del sector, que creo yo que el ganador siempre va a ser el consumidor final y el público. Genial. Así es, totalmente. Pues muchísimas gracias, encantado de estar acá. Muchísimas gracias igualmente. Listo.